Sí, es un tema interesantísimo e importantísimo, porque es curioso que se enfoque toda la problemática de la cuestión catalana en una supuesta división de la sociedad entre independentistas y no independentistas, que de alguna forma hace de cortina de humo frente al drama real de todos los españoles, catalanes y no catalanes, en el que la banca, por ejemplo, Bankia, el rescate de Bankia ha supuesto billones de euros que ha de pagar el ciudadano español y catalán, ¿verdad? Entonces, la banca internacional y la banca española supeditada a ella ha socializado las deudas, pero ha privatizado los beneficios, ¿no? Entonces, este que es el gran drama de la población española, que ha llevado a la penuria de muchas familias, queda ahora cubierta por esta cortina de humo de la cuestión catalana. Hablemos de Cataluña. Cataluña es una gran región de España, es una cultura tremenda que tuvo su época de oro entre 1850 y 1950, con una pléyade de artistas, de escultores, de pintores, de músicos, englobados dentro de lo que es la Renaixença, ¿no? Que sería el movimiento romántico alemán, pero en Cataluña, el movimiento romántico catalán. Esta catalanidad despertó en los catalanes ese gran apogeo de cultura, pero que hoy en día ha quedado totalmente supeditado a valores internacionalistas. Entonces nos encontramos que estos que se supone que defienden la cultura catalana defienden el internacionalismo con bandera catalana, ¿no? Defienden, por ejemplo, el arte abstracto de Miró o de Tàpies, que no tiene nada que ver con Vayreda o con Rusiñol, por poner dos ejemplos conocidos de la cultura catalana, y defienden una sociedad multicultural y multirracial. Es decir, para estos independentistas, cualquier persona recién llegada de África que balbucea un poco el catalán es más catalán que un mallorquín, un valenciano o un aragonés, lo cual es absolutamente absurdo, ¿no? Entonces, para mí, es catalán aquel que conoce la cultura catalana, la admira, la respeta y la promueve. Un catalán que no tenga ni idea de quién era Llimona o quién era Clara, para mí no es catalán, o por lo menos no tiene idea de lo que es Cataluña, ¿verdad? La historia y la cultura catalana, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos con que después de 30 años de adoctrinamiento con los medios de comunicación de la Generalitat, se ha conseguido el milagro de que ese 5% de independentistas heredados de la época de la República y anteriormente, subieron al 17% y con la crisis de 2007 y las penurias que han sufrido la clase media y las familias catalanas, ha subido pues incluso a un 38%, ¿verdad? ¿Qué decir de la cuestión independentista? Sencillamente que es imposible. Es decir, primero que ya no toca, porque en la situación en que se encuentra Europa de pleno invierno demográfico, los europeos no tienen niños, los franceses no tienen niños, los españoles tampoco y los catalanes menos que los demás españoles, ¿verdad? Entonces, ese es el problema real. En una situación donde Europa está siendo invadida por culturas foráneas, ese es el problema real. Hablar ahora de que una región de España, que forma parte de una región de Europa, se ha de disgregar del resto de la nación, es absurdo y es estúpido. Además de técnicamente imposible. La Unión Europea no va a permitir que se disgregue una parte de un país que forma la Unión Europea, porque eso serviría, lógicamente, de ejemplo a muchas otras regiones. Podría ser Baviera en Alemania, el Tirol del Sur en Italia del Norte, podría ser unas zonas de Gran Bretaña o la Normandía francesa, vete tú a saber, ¿verdad? Entonces, es absurdo. Entonces, ¿por qué se lleva a cabo esta campaña? Bueno, hay muchos motivos. Por una parte, el gobierno de la Generalitat, en manos de Convergencia Democrática, han estado, de alguna forma, metiendo la mano en las cajas, de alguna forma, con el 3% y llevando a cabo corrupción política y económica. Eso acabará en los tribunales, de hecho ya está en los tribunales, pero si se consigue desviar la atención hacia el problema de la independencia, la gente se olvida de los corruptos, ¿verdad? Entonces creo que es un error dividir la sociedad catalana. La sociedad catalana había superado la guerra civil española, no tenía ningún problema en ese sentido. Han habido catalanes de toda la vida que han sido carlistas en la guerra civil y en las guerras carlistas anteriores, y eran más españoles que muchos castellanos o muchos andaluces, ¿verdad? Y ahora se supone que esos catalanes pues han de ser contrarios a España. Y el otro tema sospechoso es que muchos de esos separatistas no son tanto amantes de la catalanidad y la cultura catalana, sino odiadores de la hispanidad, lo cual es absurdo, porque España ha formado parte de la hispanidad.
Cataluña era la marca hispánica en época de Carlomagno, ¿verdad? Donde las tropas francas precisamente llegaban a Cataluña, a la marca hispánica, a luchar contra la invasión musulmana de España, ¿verdad? Y luego, pues, estas tierras continuaron la reconquista hacia el sur con las tierras de Valencia y de Mallorca, ¿verdad? Entonces, negar la hispanidad de Cataluña es no solo un error, es una falsificación histórica. Políticamente hablando, España no es como Escocia. Cataluña no es como Escocia. Cataluña nunca fue un reino independiente, era un principado dependiente de la Corona de Aragón y nunca tuvo un tratado entre dos estados. El Estado español y el Estado catalán deciden unirse, como fue el caso de Escocia y de Inglaterra, se unieron voluntariamente en el Reino Unido, y que ahora dijera, bueno, pues nos lo hemos pensado y nos queremos separar. Cataluña nunca fue un reino independiente y nunca fue un reino que se uniera a España por un tratado bilateral, ¿verdad? Por lo tanto, es absurdo pretender disgregar a esta parte del país, ¿no? Claro, hay muchísimos catalanes que tienen una casita de vacaciones en Málaga y muchos andaluces que trabajan y viven en Cataluña. Entonces, pretender ahora disgregar Cataluña del resto de España es pretender que los españoles tengan un pie aquí y otro pie allá, ¿verdad? Entonces, es un absurdo absoluto. Yo creo que esto acabará en nada, porque no es legalmente posible, porque no será permitido por la Unión Europea y porque no es socialmente posible. En estas últimas elecciones, 2.200.000 catalanes han votado a favor de la continuidad en España y 2 millones en contra, ¿verdad? Aunque dominen el Parlamento por una cuestión de diputados y del precio de los diputados en cada provincia, es evidente que la mayoría ha votado a continuar con España, ¿verdad? No puedes gobernar una sociedad quebrada, truncada, dividida, que no te va a obedecer. Es muy difícil. Temas tan complejos, no hay soluciones fáciles para temas complejos. Il n'y a pas de solution facile pour les questions complexes.